Saludamos ya con nuestro primer invitado, nos acompaña vía telemática el presidente de la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Issa. Leonidas, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Le esperábamos de forma presencial, gracias por estar en este espacio. Queremos comenzar esta entrevista preguntándole a usted ayer en una entrevista con el canal Ecuavisa, se decía que si el gobierno elimina los subsidios, va a haber una reacción en las calles. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué certeza tiene usted de que se va a proceder con la eliminación y no con la focalización de los subsidios a los combustibles? Buenos días, bienvenido. Buenos días, un saludo cordial, estimada Yesenia y estimado Alex. Mil disculpas a ustedes y a la audiencia, de verdad, un tráfico interminable y finalmente tuve que participar desde acá. Sí, efectivamente, creo que hay que escuchar la vocería del gobierno que han hecho en estos últimos días. Vemos que están con cálculos políticos, vemos que no pueden salir de la presión del Fondo Monetario Internacional y en efecto, vuelve a repetir la historia del 2019, la historia del 2022, donde las masas empobrecidas, que no podemos acceder a la alimentación, no podemos acceder a la educación, el achicamiento del Estado, más que todo, ha afectado a las clases más empobrecidas del Ecuador. Entonces decimos, si en este proceso, y esto nosotros ya lo habíamos dicho justo el día de la posesión del presidente Noboa, y mucha gente salieron a decir, pero Issa no ni sienta en Carondelet y ya está poniendo los temas centrales, no deja gobernar. Y ahí está, no estamos mintiendo. Quien acabó mintiendo es el gobierno de Noboa. Noboa dijo, no va a topar los subsidios. Imagínense, pasa medio año y está eliminando los subsidios. El gobierno de Noboa dijo, no vamos a avanzar en el trabajo por horas. Sin embargo, llegó a la consulta y sigue insistiendo. El gobierno de Noboa dijo, ¿no es cierto?, va a respetar la consulta popular frente al Yasuní, el respeto a la vida. Sin embargo, es el que profundiza más esta dependencia de las economías extractivistas. Entonces, solo decir a la ciudadanía, al pueblo ecuatoriano, si aquí han instalado este relato del terrorismo, de la delincuencia, del vandalismo, incluso vinculando al movimiento indígena nuestras luchas con el narcotráfico y toda la intencionalidad, pero lo que está claro es que en este país, si la gente tiene hambre, vamos a luchar. ¿Cómo está, Leonidas? Qué gusto saludarle, buenos días. Pero habrá gente que digan otra vez, y esto es más de lo mismo, es decir, gobiernos que anuncian una medida como esa y otra vez la CONAIE amenazando con salir a las calles. ¿Qué responder o qué decir con respecto de eso? Yo creo que no es amenaza. Muchos dicen que hemos sacado 2019, que hemos sacado 2022, y se olvidan que de eso por lo menos hemos logrado parar la imposición total del Fondo Monetario Internacional. ¿Se imaginan lo que si hubiéramos dejado 2019 no hubiéramos eliminado el decreto 883? 127% significaba el incremento. Y ahora la pregunta es, muchos dicen, ¿no es cierto?, vean, más de 2.000 millones o 3.000 millones de dólares va la plata del Estado en los subsidios. La pregunta es, ahora quieren eliminar los subsidios, ¿esa plata dónde va a ir a parar? ¿Realmente va a ahorrar el Estado o es que va a ser eso una ganancia para las empresas que van a intervenir en la intermediación? ¿Qué tienes que hacer en el tema de subsidios? Hay que buscar combustible barato. Hay combustible, el barril en este caso, de procesado, digamos, ¿no es cierto?, de gasolinas y todo aquello. Hay lugares donde se puede conseguir a $63. ¿Ya cómo estamos comprando en este momento en el Ecuador? Aproximadamente 100, $123. Entonces, no estamos generando un ahorro. Lo que estamos haciendo es garantizando en el mercado y no estamos viendo las economías más irrisorias. Una segunda cuestión, ¿qué tienes que hacer? En lugar de en este momento seguir dependiendo de las empresas privadas, ¿no es cierto?, de la importación, ¿qué se tenía que hacer si realmente piensan como ecuatorianos y como soberanos? Se debía mejorar la capacidad de transformar el petróleo en nuestro propio país, pero no, aquí se ha bajado la capacidad de producción y a la vez incrementa los costos y lógicamente eso pretenden trasladar a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Entonces yo creo que frente a esta realidad, la gente, como dije, no es una opinión de Leonidas, sino tomaremos una definición y estamos en los siguientes días vamos a convocar a una asamblea
exclusivamente para analizar este tema y los efectos inmediatos que van a dar. ¿Y ese tiene fecha? ¿Tienen fecha para esa asamblea, Leonidas, o no todavía? Aún no todavía. El día sábado definiremos en la convención que están convocados no solo al movimiento indígena, sino a otros sectores transportistas. Convoquemos, sentemos un día y analicemos. Nosotros habíamos dicho, va a ser letal, incrementas el precio, en este caso el IVA, del 12 al 15%, pero encima de eso siguen pidiendo limosnas a los diferentes sectores. Y segundo, si además de eso incrementas el precio de los combustibles, esto va a ser letal. Entiéndase bien, no para todos los ecuatorianos, sino para los pobres. Pero el gobierno habla de compensaciones, Leonidas. El gobierno dice que a cambio de esta o focalización o eliminación por cualquiera de la vía que opte, va a haber una especie de compensación, según el gobierno, para los sectores vulnerables. Se anticipa que podría ser, por ejemplo, el sector del taxismo, el sector del transporte, etcétera. Pero obviamente el incremento del precio de los combustibles genera una escalada inflacionaria que es poco posible que se pueda contener. Totalmente, y hemos dicho esto varias veces. El efecto inmediato del incremento del precio de los combustibles va a generar dos problemas. Uno, todas las unidades productivas, todas, hasta el que necesita un vehículo para transportar alguna cosita y incrementó el costo de producción. Todos van a intentar recuperar el costo de producción que incrementó. Y segundo, lo peor, lo perverso del mercado, que muchas veces muchos dicen, señores, el mercado libre es importante. Lo que va a generar el segundo impacto más importante es la especulación. La especulación no vas a poder pararla. Y por eso habíamos dicho, debe haber una política de precios en este país. Ni el presidente Lasso, ahora el presidente Noboa debería estar preocupado. Miren, no vamos a permitir la escalada de precios. ¿Cuál va a ser la política de control de precios? No la existe. Entonces yo creo importante que podamos analizar. Y además de esto, lo que en este momento no han dicho, que una posibilidad es la focalización. Ellos han dicho que ya no es una posibilidad la focalización. Lo que están buscando es mecanismos de compensación a los sectores empobrecidos. Lo cual, lo que están diciendo al país es que los subsidios en la gasolina, Ecopaís y Extra simplemente van a ser eliminados. ¿Cuánto va a significar el incremento? 70, 75 centavos aproximadamente. ¿Eso qué va a significar? Un incremento en toda la rama de la producción en el Ecuador. Y lo que va a significar, muchos dicen, pero ¿qué remedio? Hagamos un esfuerzo. El problema es que los que tienen un carrito, los que tienen un tractor, los que tienen un medio de producción, de alguna manera van a vivir. Pero el problema es que la gente que no tiene carro, no tiene nada, la gente más empobrecida, 4 millones de ecuatorianos que no pueden acceder a una alimentación, ellos vamos a ser los más jodidos en esta política perversa de la imposición del Fondo Monetario Internacional. Pero ahí la otra reflexión, Leonidas, más allá de que, digamos, es evidente que Daniel Noboa está haciendo todo lo contrario de lo que ofreció en campaña, ¿no? En campaña dijo que él acusó a la candidata González de que ella iba a subir el IVA, subió él al 15, ni siquiera al 14. Dijo que iba a abaratar el costo de la vida de los ecuatorianos, que no iba a subir el precio de los combustibles. Bueno, ahora vemos que la hoja de ruta que le ha planteado el FMI es todo lo contrario. Pero es el gobierno que tenemos, es el gobierno que eligió la mayoría, ¿y qué hacemos? Sí, es el gobierno, pero no puede ser en el país, no creo que debemos instalar esta idea de que ganas elecciones y entonces tienes cheque en blanco, porque cada 4 años lo que se ha hecho en este país es instalar mentiras, engaños y sobre eso ganar las elecciones y en el momento de ejecutar, más bien todo lo contrario, simplemente lo hacen. No creo que tiene que instalarse en el Ecuador una conducta política en base a las mentiras. Y así, eligieron el pueblo ecuatoriano, la mayoría, en el odio del correísmo, anticorreísmo. Eso es lo que eligieron. Eligieron el Fondo Monetario Internacional, eligieron el neoliberalismo. Pero entonces la gente que estamos conscientes, los que dijimos no a un gobierno de derecha, a un gobierno de continuación, pero la gente también quedan en las reflexiones tremendamente limitadas en el tema del odio, correísmo, anticorreísmo. Esto es lo que tenemos, sí, pero en lo que tenemos, también tenemos el derecho constitucional. En este caso, cuando un derecho está siendo agredido, entonces tenemos derecho a la resistencia. En ese sentido, creo que la democracia es mucho más amplia, ya más solo de elegir presidentes y dejar que hagan lo que tengan la gana. Leonidas, pero la caja fiscal es evidente que no está bien. De hecho, dependemos de los recursos que nos dé el Fondo Monetario Internacional y después otros multilaterales con los que el gobierno, entiendo, está negociando otros créditos. La caja fiscal está en soletas.
¿no? Estamos pidiendo limosna, como usted dice, para la policía, etcétera, etcétera. Volvemos a la época de la caridad para solucionar las cosas. ¿Qué otra alternativa tiene el gobierno que no sea focalizar o eliminar los subsidios a los combustibles para ahorrar algo de dinero? ¿Por dónde debería optar? ¿Qué alternativa tiene? ¿Cuál es la propuesta que ustedes tienen en contraposición con esta que puede optar el gobierno? Primero, yo creo que siendo responsables en este país, deberíamos pelear con una política de Estado, el que tiene más, paga más. ¿Qué significa aquello? La Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, el partido de gobierno, jamás deberían haber aprobado esta ley de eficiencia económica, donde permitieron regalar 2.000 millones de dólares en recargas y en multas. ¿Cierto? Pasaron 5 leyes, sin pena ni gloria, con la votación de los que dicen ser progresistas y los que dicen ser de izquierda. Y cuando sale un compañero a decir una cuestión, ahí se caen. Latinoamérica, escuchen, miren que estos son de la derecha. Cuando en decisiones absolutamente importantes para el país allanaron a una política neoliberal de Daniel Noboa. Entonces, la primera cuestión, ¿quieren sacrificios del pueblo? Muy bien, hagamos sacrificios. La primera regla para que el resto del pueblo ecuatoriano pueda hacer un sacrificio, paguen los ricos. No puede ser que hayamos tenido durante más de 10 años remisiones tributarias todos los años. ¿Y sabe cuál es lo más vergonzoso en este país? Lo más vergonzoso es que ganan con recursos del Estado, con recursos naturales, el agua, los medios de producción del Ecuador. Y resulta que la plata no tienen aquí en el Ecuador. Sacan afuera. ¿Por qué cree que no podemos cobrar a la familia Noboa más de 80 millones de dólares en impuestos? ¿Por qué? Porque no declaran aquí, señores. Lo que tienen es recursos afuera en los paraísos fiscales. Y además de eso, imagínense, si todo lo que produce en el Ecuador volviéramos a reinvertir en el Ecuador, les aseguro que incrementaríamos más capacidad de recuperación en el fisco. Pero no, aquí no pasa eso. Ganan en el Ecuador, van a guardar en paraísos fiscales. ¿Saben cuánto guardan los diferentes grupos económicos afuera? 34.000 millones de dólares que no han ganado afuera, ganaron con los recursos aquí en el Ecuador. Entonces, la segunda cuestión, volvamos, no estamos pidiendo que regalen ni vamos a declarar comunitario ni público. Inviertan en el Ecuador los capitales que ganaron en la necesidad de pagar impuestos de las diferentes ramas de producción, que esto podría mejorar. Leonidas, sobre esa cifra, fíjese que ayer estuvo con nosotros Andrés Chiriboga, que conoce mucho sobre estos temas económicos, y él nos decía que es un poquito más, que son casi 60.000 millones de dólares los que los grupos de poder han sacado como fugas de capitales de nuestra economía hacia el exterior. Así que es casi el doble de lo que usted nos decía hace un momento, lo cual agrava mucho más la situación, por supuesto. Ahora... Sí, solo permítame, yo estoy refiriendo a los datos que en este caso son públicos y seguramente, como pasa en la remisión tributaria, llegan 80.000 millones de dólares, como el tema de los subsidios. Si valoramos por grupos económicos, han consumido más de 60.000 millones de dólares. Yo creo que estas cuestiones sí debemos consensuar, porque finalmente hay un dato que lo publicitan y es más, ahora está ya protegido, ¿no es cierto? No se puede acceder a datos públicos. ¿Por qué? Porque saben que nosotros con los datos podemos desmontar todo el relato de la derecha irresponsable en este país, que no quieren aportar para el desarrollo del Ecuador. Ahora, volviendo a lo que yo le planteaba hace un momento, Leonidas, yo decía, Noboa finalmente es el presidente y representa al gobierno que eligió la mayoría, el 52% en la elección de octubre del 2023. El tema es que estamos a puertas de una nueva elección y que Noboa, con todas las medidas impopulares que ha tomado, va a ser candidato a la reelección y es, según todas las encuestas además, el candidato que está puntuando la intención del voto. Yo no voy a decir, ni me voy a arriesgar en este momento, y además toda encuesta es fotografía del momento, a decir que Noboa puede ganar o que va a ganar en primera vuelta, pero está primero en todas las encuestas. Después, pero también entendiendo que hay un grueso del electorado que no sabe por quién votar, que no está seguro, que no se siente representado por nadie y que no tiene todavía tomada una decisión. El asunto es que ese presidente que subió el IVA, que va a subir el precio de los combustibles, que no soluciona los problemas de seguridad, que tiene un pésimo equipo de gobierno, con Sade Frich en ambiente, con Palencia en seguridad, muy malos ministros, se podría reelegir si es que al otro lado no hay una plataforma
política lo suficientemente fuerte como para darle pelea. Entonces, ¿cuál prevé usted que es el escenario más allá de esta catástrofe que estamos viendo? Sí, yo creo que la derecha continental y la derecha mundial ha ido ganando los relatos frente a una posición crítica al neoliberalismo, al Fondo Monetario Internacional y frente al capitalismo. Es verdad aquello. Si no, miremos Argentina, miremos lo que está pasando en Europa, en muchos países, miremos lo que está pasando aquí en el continente mismo, cómo está afectando la derecha con un carácter incluso fascista, lo que pasa en los países que tienen gobiernos progresistas, como Colombia, por ejemplo, o cómo están dinamitando un proceso jodido en Bolivia, lo que están haciendo, ¿no es cierto?, en México. A propósito, ganó la presidenta, en efecto, pero tras de todo aquello hay una capa de políticos de la derecha, de la ultraderecha, y que la puesta de entrada de la unificación de estas clases políticas es España. Imagínense, España recibiendo a Duque, a Milei, recibiendo a toda esta camada de políticos, a Lasso, imagínense, a Lasso, ¿no es cierto?, dando cabida en nombre de la democracia las políticas que han implementado en el continente. Y en efecto, aquí en el Ecuador es una extensión de aquello. Por eso creo que en el Ecuador, si no salimos, por eso invito a la gente, cuando nosotros hacemos todo el esfuerzo de salir de esta idea del correísmo, anticorreísmo, lo que hace es polarizar para los dos grupos beneficiarios. Aquí el Ecuador debe instalar un debate a partir de cuál es la propuesta de transformación en el Ecuador. No acabar únicamente en elecciones. Elecciones, si es que es parte de un proceso mucho más amplio, muy bien, pero acabamos dinamitando por un proceso electoral. Nosotros creemos firmemente en la capacidad organizativa de una sociedad, en la capacidad de organización de una sociedad, y creo que en el Ecuador hay muchos grupos sociales importantes que hemos enfrentado a toda esta política neoliberal. En ese sentido, creo que Daniel Noboa tiene condiciones, efectivamente no podemos ser ciegos, pero el problema aquí tiene que ser analizado en el campo popular. En el campo popular todos salen con razones. Nosotros al inicio dijimos, vean, que sea la autocrítica como una forma de superar, dar un salto cualitativo a los que dijeron ser de izquierda, los progresistas, un salto cualitativo para ver cómo unificamos en una unidad de país. En este caso también hay que estar claros, desde el sector popular, ¿no es cierto? Pero ya con candidaturas definidas, si están de acuerdo con tal candidatura, bien unificamos, si no, no, entonces, jodido realmente. Entonces creo que nosotros vamos a poner todo el propósito, aún todavía creemos importante, respetando las decisiones de cada movimiento o partido, creo es posible llegar a un acuerdo de sostener el macro político, el marco político nacional, para que podamos evidenciar la unidad desde los sectores populares, la izquierda y el progresismo. ¿Qué tan posible es conseguir esa unidad popular desde la izquierda, desde el progresismo, desde los sectores populares, cuando en esos mismos sectores también se vive lo que se vive en el resto del país, que es ese antagonismo, correísmo, anticorreísmo? En la misma CONAIE, en el mismo Pachacuti y en otros sectores populares todavía les pasa lo que le pasa al país, que estamos discutiendo sobre el correísmo y anticorreísmo y hemos empezado este proceso de retroceso en el que actualmente nos encontramos. ¿Qué posibilidad hay de que todos estos grupos de los sectores progresistas, de izquierda, populares, también se despojen de este problema del correísmo, anticorreísmo? Yo creo que con la nueva coordinación de Pachacuti, incluso reconociendo que va a seguir habiendo errores, va a seguir habiendo condiciones adversas a construir esta unidad, pero creo que es una línea que va a permitir ampliar esta idea de la unidad. Nosotros creo que no hemos profundizado el debate del correísmo, anticorreísmo, o sea, el más pobre de los pobres, con el relato ganado por la derecha simplemente por el odio, entonces me voy contra todo. No, tiene que despejarse todo aquello, y creo que sigue siendo posible. Por ello digo, respetando incluso las decisiones de cada movimiento, de cada partido, ya frente a las candidaturas en esta coyuntura, creo que sí es posible, oiga, por lo menos ponernos de acuerdo, decir, oiga, dejemos de agredir, pues, dejemos de dinamitar el campo popular, dejemos de dinamitar la unidad del progresismo a nivel nacional y a nivel continental. Creo que se puede decir, aquí no podemos poner líneas rojas,
vean esto, si podemos discutir, esto no podemos discutir. A ver, los que están de acuerdo con el extractivismo, entonces llevemos a una consulta popular. ¿Quieren declarar territorios sacrificables? Así hay que decir a los ecuatorianos. No pueden venir a seguir montando en la misma idea de la derecha, perdónenme. Es posible, dicen, el extractivismo responsable. ¿Es posible llevar a cabo una minería responsable? No, es posible en el mundo. Y les puedo demostrar cuando quieran y como quieran, en términos de lo que afecta al tema ambiental y económico en el Ecuador. Ya, si ustedes creen que es minería responsable, es posible, entonces preguntemos a los ecuatorianos. ¿Están dispuestos territorios como Palo Quemado, territorios como Las Naves, Guarín, Diaby, en todo el país, el 8% del territorio nacional, es sacrificable? Preguntemos esto, ¿es sacrificable? Porque minería responsable no existe. ¿Qué significa ser responsable? Entonces los ecuatorianos que digan, pueden matar a los compañeros de Palo Quemado, pueden matar su ecosistema, pueden acabar los páramos, pueden matar las cuencas hídricas, eso que diga el pueblo ecuatoriano. Pero no me sigan viniendo a seguir engañando al pueblo ecuatoriano que es posible minería responsable. Imagínense ahora mismo, he visto los tweets de algunos periodistas, ¿no es cierto?, que se hacen llamar periodistas, culpando que el movimiento indígena, algunos dirigentes son partícipes de la minería ilegal, cuando somos nosotros los que estamos combatiendo en el territorio. Y hay territorios que finalmente han ganado la minería ilegal, como es el caso de Napo. Pero no porque están metidos los compañeros dirigentes, sino porque hay una política permisible, en este caso de la minería ilegal. No quiere el Estado combatir aquello con mano dura. Entonces hagámoslo. Nosotros lo hemos hecho desde nuestras limitaciones de la capacidad organizativa, las guardias comunitarias, en territorios donde no se ha permitido, pero eso no puede trasladarla a responsabilidad como las nuestras. Creo que estos puntos, por ejemplo, con esto finalizo, creo que estos puntos de la minería o el tema de la educación, ¿quién va a estar en desacuerdo de una educación de calidad? Lo único que ha dicho el movimiento indígena del Ecuador, en cualquier gobierno de turno, ¿qué hemos dicho? Sí, educación de calidad, pero con pertinencia cultural. ¿Qué se ha hecho? Homogenizar la educación. O sea, el mismo modelo para los que somos indígenas, para los cholos, para los montubios, para los mestizos. No, pues tiene que haber políticas de educación diferenciada. Un guaraní, ¿qué tiene que aprender? Su propio idioma, guauterero. Un quichua, ¿qué tiene que aprender? Su propio idioma, runashimi, y así 15 idiomas en los pueblos y nacionalidades. Creo que no estamos discutiendo el tema de la calidad. Lo que estamos discutiendo es su pertenencia cultural. ¿Por qué este país tan rico? 15 nacionalidades, 18 pueblos, por políticas homogenizantes, ya poco hemos ido desapareciendo como pueblos indígenas. Entonces creo que son esos temas que necesitamos clarificar y no poner como pretexto. Pero la unidad del progresismo, de la izquierda, del campo popular, si no se unifica, por lo menos en un proyecto macro, seguramente no vamos a poder combatir las políticas neoliberales que están instaladas en el país, en la región y en el mundo. Leonidas, y ahí me parece que hay, digamos, una duda que nos queda siempre cuando entramos a la discusión esta de sí o no al extractivismo, y es, eso significa, digamos, si es que se adopta una decisión como país a través ya sea de consulta popular o como política pública, puede llegar un gobierno digamos muy ambientalista y resolverlo, ¿no? Dejar los recursos bajo tierra como pasó con el Yasuní, con la minería de igual manera. Son recursos finalmente que vamos a tener que resignar los ecuatorianos y que son recursos que podrían utilizarse en obra pública, en salud, en educación y demás. El tema es, si resignamos esos recursos porque estamos cuidando el ambiente, el ecosistema, la Pachamama, el suelo, la tierra donde viven además nuestros pueblos, ¿cómo vamos a hacer para producir lo que necesitamos para que el motor económico del país no se detenga y siga generando? Mire, solo pongamos datos mineros. En este último año, según la valoración económica, se ha ganado 3.000 millones de dólares. ¡Wow! Todo el mundo dice, oiga, 3.000 millones de dólares. Con esos 3.000 millones de dólares, entonces, de un plumazo, eliminemos los subsidios y está resuelto, ¿verdad? Porque eso sería la plata que entraría a cubrir lo que se está cubriendo para los subsidios. Pero en la práctica, digan la verdad al pueblo ecuatoriano. ¿Cuánto entra de esos 3.000 millones de dólares? 200 millones aproximadamente en impuestos. Revisemos las cuentas del Estado. Y de esto, además de esto, todos los revisemos. Ayer el señor Burneo
Decía, oiga, Isa, pero usted no se ha dado cuenta que ya eliminaron los subsidios a las camaroneras, a las mineras. Oiga, vaya y revise los datos. En este último año, 50 millones en subsidios en la minería. O sea, pagan miserias, aprovechan de los subsidios de los ecuatorianos, acaban cordilleras completas y resulta que seguimos pensando que está dando plata para el Estado ecuatoriano. Yo les invito, si vamos a una valoración objetiva, este país no creo que tiene que estar viviendo con esos 6% miserables, que en este caso, que son regalías, de eso pagan un poquito en impuestos y finalmente la plata grande se va afuera. Yo lo que le quiero decir es, hagamos una valoración de los pasivos ambientales que significan de manera directa, año tras año, en el momento de la explotación minera. Usted dice, ¿no es cierto?, de dónde vamos a tener plata, pero asimismo digamos, en el momento que estás acabando las cuencas hídricas, río abajo le estás afectando a otras economías, dependientes, que pagan impuestos, que también dan trabajo, dan empleo a los ecuatorianos. Entonces aquí no es como dice la minera, que en este caso está dando plata sin topar las otras economías. Y además de eso, la minería en el mundo está conocido como la economía del enclave. No tiene en este caso, ¿no es cierto? Ya se me fue la palabra. Articulación económica con las otras actividades económicas. No la tiene. Esto tiene máximo, ganan de pronto los que venden comida, de pronto hay los transportistas, hasta ahí. Pero en cambio, si vamos a ver una cuenca hídrica, una producción campesina, en este caso tiene una articulación, una ramificación con otras actividades económicas. En el momento que están priorizando para la minería una cordillera completa, vamos a la estrella hídrica en Loja, ¿no es cierto? De ahí sale agua para Loja, sale para Catamayo, sale para la costa. Toditos esos territorios hacen economía. En el momento que acabas aquello, acabas con el resto de economía. Entonces aquí tenemos que decidir, sostener un tipo de economía que vive la gente para dar paso o damos paso a una economía que va a acabar con la vida de la gente, con la economía de la gente y va a acabar también con el medio ambiente. Yo creo que necesitamos discutirla, debatirla, pero seguir diciendo que aquí están entrando impuestos para mejorar la economía de los ecuatorianos, con datos le demostramos que no es así. Solo están quedando apenas el 6-7% y el 94-95% están saliendo para las empresas transnacionales. Y además de esto, de las familias vinculadas al presidente de la República. Si somos de izquierda, por lo menos en términos éticos y morales, deberíamos estar en contra de aquello. Leonidas, yo soy del criterio de que más que hablar de nombres, hay que hablar en este momento de un proyecto de país y de una hoja de ruta que el Ecuador debe plantearse para salir de este esquema y modelo neoliberal que nos han impuesto los últimos 3 gobiernos, desde Lenín Moreno, pasando por Guillermo Lasso y ahora Daniel Noboa, que vemos está, digamos, absolutamente decidido a implementarlo. ¿Qué debería contener ese proyecto? Y en ese proyecto debería ser lo suficientemente amplio. Incluso yo, digamos, no descartaría que ingresen o que figuren también actores políticos de la derecha que no necesariamente coincidan con visiones como la del propio presidente Noboa. Pero alguna respuesta hay que darle al país, porque fíjese, mientras acá nos han impuesto el relato aquel de que lo público es malo, de que en lo público hay corrupción, de que lo público no sirve. Ahora el propio Nayib Bukele, presidente reelegido en El Salvador, que era el referente además de los libertarios de la región, ha dicho que lo público tiene que ser lo mejor, ¿no? Que el servicio público tiene que actuar con excelencia, con eficiencia, con calidad para atender a la mayoría de ciudadanos y que no puede convertirse simplemente en un privilegio de unos pocos que pueden pagar atención en tal o cual hospital, por ejemplo, porque tienen acceso a salud de primer nivel y demás. ¿Qué debería contener en lo ideológico, en lo programático, una hoja de ruta para salir de este esquema? Por un lado, para plantearle al país una solución, y por otro, también el tema de los nombres, dejándolo en segundo plano. ¿Usted vería posible quizás abrir ya, no pensemos únicamente en la Revolución Ciudadana y en el correísmo,
en un frente más amplio, en donde incluso puede entrar gente, qué sé yo, del propio Partido Social Cristiano o de otras tiendas políticas que no coincidan con la visión que ahora mismo está implementando Daniel Noboa? Y yo creo firmemente que si hay ecuatorianos teniendo medios de producción, pero que piensan en el Ecuador. Por ejemplo, economías como las productoras de jeans, de zapatos, de Tungurahua, de Ambato, digamos, ¿no es cierto? Y así iniciativas, pero que están pensando desde la producción nacional. Pero hay otra burguesía que no está de acuerdo con aquello, que dicen, hay que bajar los costos de producción, pero como no tenemos condiciones, hay que importar zapato más barato, hay que importar jeans más barato, y le jodes la producción nacional. Yo invito a esos sectores que piensan, creen y sostienen la capacidad productiva en el Ecuador. Hay que pensar en un proyecto nacional, lógicamente desde la visión soberana, pues. ¿Cierto? Pero como digo, yo me voy a Guayaquil. Vamos a ver, todas las calles está invadida por los chinos. Efectivamente, tú lo que te comprabas de un zapato, posiblemente acá en la producción nacional, $15, $17, abajo encuentras a $8. En el momento que estamos garantizando que el mercado chino se haya instalado en el Ecuador, gracias a la firma de los TLCs, y luego ya veremos, en 10 años ya veremos lo que va a pasar con la producción nacional. ¿Qué estamos haciendo? Estamos aniquilando la capacidad productiva de un país. Un país, para que pueda sostener una economía, es a partir de la economía real. ¿Y cuál es la economía real? Lo concreto, la producción nacional. No sostienen los países a partir de las economías especulativas como son los sistemas financieros. Entonces, el primer acuerdo nacional dentro del progresismo, dentro de la izquierda, dentro del campo popular, defender la capacidad productiva de todos los ecuatorianos. Cierto, sería importante, y con ello podemos lidiar con el mercado internacional, lógicamente que podemos vender, y desde allí podríamos instalar una idea, un debate. Segunda cuestión, ¿qué debería ser un acuerdo de todos? Mejorar las políticas sociales. No podemos aceptar ni políticamente ni ideológicamente el achicamiento del Estado, la obesidad del Estado, y nuestra gente acaba creyendo. Achicamiento del Estado, obesidad del Estado, ¿qué ha significado? Dejar sin plata la educación, dejar sin plata a los hospitales para la medicina, ¿cierto? Dejar sin plata para la seguridad y, lógicamente, divagar en posibilidades a nivel nacional, a nivel internacional, andar pidiendo limosna. Entonces, segundo acuerdo debería ser, muy bien, señores, aquí como una regla general, mejorar, garantizar las políticas sociales que tengan que ver con educación, salud, seguridad. Tercera cuestión, debería ser un acuerdo. Fortalezcamos la capacidad de inversión, volvamos a reactivar la capacidad de las empresas públicas. ¿Por qué de noche a la mañana decimos Coca-Cola Sinclair no vale, tiene 80,000 fisuras, no sirve, todo no sirve? ¿Para qué no sirve? Lo único que están haciendo es, como no sirve, entonces hay que vender a precio de gallina muerta. Y lo que están garantizando es procesos de privatización, cuando debería ser en este país las empresas públicas sagradas, reactivadas, y de ahí que venga la plata para mejorar la capacidad, en este caso, de recaudación en el fisco. Esta podría ser la tercera cuestión. Un cuarto tema, todo lo que tenga que ver con negocios internacionales se debe garantizar una renegociación apegado a la soberanía. ¿Qué estoy diciendo con aquello? Claro, Movistar y otras empresas que han lucrado más de 15 años en este país, vienen a pagar miseria, por favor. 500 millones, 200 millones, 700 millones, cuando han ganado más de 3,000 millones de dólares. ¿No será que tenemos dignidad para decir, oigan, señores, ustedes están desarrollando en un territorio que tienen cobertura, están teniendo ganancias? ¿No será de decir, a ver, aquí vamos a ir de igual por igual? Creo que debemos tener esa capacidad. Un quinto tema podría ser, ¿no es cierto? Lleguemos a un acuerdo en el tema del extractivismo. El extractivismo demostrado técnicamente, científicamente, articulado a todo el problema del calentamiento global, en la visión que están teniendo los pueblos en el mundo. Muy bien, el extractivismo, ¿cuál es la salida al extractivismo? ¿No cree usted que podemos pensar, y por cierto, en el proyecto, en la quinta ley que también votó la Revolución Ciudadana,
que permite procesos de privatización del manejo de turismo que tenía el sector público y los comunitarios, no será de pensar. En lugar de sacar minerales de estos territorios, pensemos en un sistema de turismo comunitario, público, privado, ¿cierto? Para que podamos tener una política al mundo y que podamos no tener solo de pronto turismo de diversión, turismo científico, turismo ecológico, turismo de cabalgata, todas las formas de turismo, pero que no la privaticemos los territorios, siendo una plataforma donde articule con el mundo, pero que se mantenga, se garantice los medios de producción, que se garantice en este caso territorios, si son comunitarios se respete lo comunitario, pero aquí lo que estamos dando cabida es que vengan empresas privadas y hagan lo que están haciendo con Olón. Imagínese lo que pasa en Olón, lo que pasa en otras comunidades. 9 comunidades tienen que estar viviendo en la costa ecuatoriana peleando con las empresas privatizadas, con las empresas monopolizantes del turismo en la costa ecuatoriana y tomando tierras comunitarias, 39.000 hectáreas de tierras comunitarias. No podemos normalizar semejante injusticia en este país. Creo que 4 o 5 puntos se puede discutir como política y cobertura nacional, y hay que invitar a todos los que soberanamente están pensando en el Ecuador, más no desgastar o acabar con las economías de nuestro país solo por tener ganancias por la compra y venta o por las importaciones. Solo una precisión con respecto del tema de la ley del turismo. El bloque de la Revolución Ciudadana votó en contra y ahí hubo 7 votos que fueron de estos legisladores que decidieron adherirse a ADN, ¿no? Javier Jurado, Henry Bosques, algunos otros, ¿no? Pero la Revolución Ciudadana votó en contra en ese proyecto de ley de turismo. Efectivamente estoy hablando por los 7. Exactamente. Porque a nosotros nos trasladan por todo. Vota uno, dice Pachacuti. No puede ser así. Vota uno, dicen Pachacuti. No. Entonces hagamos cargo también de nuestros militantes. En efecto, yo creo importante sobre estos temas, para no ahondar en esto, creo importante salir de aquello. Claro que nos indigna, pues, por la vocería del compañero Guillermo salimos a decir, oiga, Latinoamérica, sepan que Pachacuti es de derecha. ¿En qué ayuda? Dígame, ¿en qué ayuda? Lo que tenemos que hacer es superar todas estas condiciones internas que no ha permitido pensar en un programa, en una capacidad colectiva de pensar programáticamente hacia adelante. Yo creo que esas vicisitudes van a seguir habiendo, pero 3, 4, 5, 6 puntos en donde realmente podamos pensar como país y podamos pensar desde el campo de la izquierda, desde el campo popular, luchar contra las políticas neoliberales que en concreto lo que están es acabando con la vida de los más empobrecidos del Ecuador.